Hola, mi nombre es Julia Logiódice y los voy a introducir en lo que es la unidad 3 de este trayecto de formación en arte, política y comunicación. Una unidad en la que nos pretendemos reflexionar en torno a las políticas culturales. Para esto organizamos la unidad con un recorrido de tipo histórico y conceptual, es decir, que pretendemos hacer un recorrido desde la conformación de este campo de conocimiento, desde mediados de siglo, un campo de conocimiento que es bastante reciente, haciendo eje en algunos nudos conflictivos, algunos nudos conceptuales que se fueron construyendo, digamos, en este trayecto histórico. Para eso, bueno, seleccionamos una bibliografía bastante diversa. Digamos, todas ellas plantean cuestiones conceptuales e históricas, pero con distintos énfasis que nos gustaría introducir y presentar en esta ocasión. Por un lado, incluimos, digamos, algunos textos que presentan este recorrido histórico de más largo alcance y que pueden servir como un primer mapa de la cuestión, para hacer como una primera introducción, una primera entrada a esta problemática. En este sentido están los textos de Mejía Arango, de Bayardo y uno mío también, que pueden servir, bueno, como decía, como esta primera entrada. Por otro lado, para pensar específicamente el problema de la intervención del Estado en el ámbito cultural, incluimos algunos textos que fueron muy relevantes en la década del 80, cuando digamos, todos los países latinoamericanos reingresan a la democracia y la pregunta por cómo intervenir estatalmente en el ámbito de la cultura ocupó, digamos, un lugar predominante. Para eso, bueno, está incluido dentro de la bibliografía un texto de García Canclini, que es un clásico, digamos, en este campo, que es Políticas Culturales, donde García Canclini hace una primera definición de políticas culturales y una clasificación que hasta el día de hoy es muy retomada en los estudios de campo de esta materia. Por otro lado, incluimos también un texto de Mazzoni que hace un análisis crítico de los debates troncales que se dan en la década del 80, recuperando lecturas de tres protagonistas de estos debates, como fueron Landi, Sarlo y Brunner. Es como una introducción a estos debates troncales que pueden servir también para quienes quieran profundizar, comenzar a hacer ese camino de lecturas. Hay un texto de Vidal también que conversa y dialoga con el de Canclini, precisamente indagando en algunos conceptos de cultura y otra clasificación que está, digamos, en diálogo con esta primera que presentaba Canclini. Por el otro lado, para pensar las transformaciones de la circulación de la cultura y los espacios de producción en la década del 90, en el contexto del neoliberalismo, incluimos un texto de Wortmann que se centra específicamente en los medios de comunicación, pero sirve para poner en diálogo con otros textos donde hablan de esta vocación cuantificadora de los análisis de la cultura en los 90. Y por otro lado hay como un cuerpo de textos que tienen que ver con debates más conceptuales, que también van a dialogar con estos otros, pero que presentan diferentes enfoques para las políticas culturales y para la cultura específicamente. Por un lado incluimos un texto de Certeau, específicamente la parte donde analiza la cultura en la sociedad, donde va delimitando algunos conceptos de cultura que es interesante poner en juego y que es muy sugerente, digamos, el tipo de cuestionamientos que establece en ese texto. Por otro lado, un texto de Coelho, del Diccionario de Políticas Culturales, donde también hace una definición y una clasificación que podemos poner en diálogo con esta de Canclini y de Vidal que presentábamos anteriormente. Un texto de Ochoa que nos pareció interesante incluir fundamentalmente porque pone en juego, digamos, una reflexión en torno a las instituciones y la historia intelectual del campo. Un texto de Giudice y Miller
que es bastante más reciente, es del 2004, que es Política Cultural, donde aborda la política cultural desde un enfoque Foucaultiano, dando, digamos, una vuelta bastante novedosa en este campo. Analiza las políticas culturales desde el concepto de gubernamentalidad. Finalmente, otro texto de Giudice que se ha convertido en un clásico, es un texto bastante reciente, también del 2004, que es El recurso de la cultura, donde plantea la hipótesis de que esta noción de recurso comienza a prevalecer sobre otras distinciones tradicionales que han sido predominantes en el campo. Digamos, esta es un texto muy actual y muy referenciado en todas las producciones actuales dentro del campo, por lo cual nos interesaba ponerla en diálogo con otro texto que es también, digamos, pretendemos anclar en torno de los debates actuales de este campo de conocimiento, que es un texto que se publicó el año pasado de Beach con el sugerente tema de desculturizar la cultura y que pretendemos poner en diálogo con el de Giudice. Bueno, esa es más o menos la propuesta de la bibliografía para esta unidad que empezamos a recorrer. Esperamos que abran interrogantes y nos permitan aportar algunas herramientas conceptuales para entrar en este campo.